Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Murillo de la Dirección General de Apoyo Fiscal y en este video vamos a hablar de las cuentas maestras. ¿Qué son entonces las cuentas maestras y de dónde provienen? Las cuentas maestras tienen un origen en el artículo 140 de la Ley 1753 del Plan Nacional de Desarrollo, la cual establece que los ministerios sectoriales que giren el recurso del Sistema General de Participaciones que no hayan aperturado cuenta maestra, es decir, Educación, Hacienda y Vivienda, Ciudad y Territorio, deberían reglamentar la metodología por la cual se aperturen las cuentas maestras. Adicional a esto, también se tiene en cuenta la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera con dos ejes fundamentales: la política de reducción del efectivo y el compromiso de bancarización, con el cual esperamos que para finales de la vigencia de 2018 podamos tener una cobertura de cerca del 84%, vinculando las cuentas de trámite simplificado para poder hacer dispersiones desde la cuenta maestra. Ahora bien, en el marco del artículo 140, los ministerios de los cuales les hablé, Hacienda, Vivienda, Ciudad y Territorio y Educación, han expedido varias resoluciones. En la vigencia 2015 se expidió la resolución 3841 para los resguardos indígenas certificados en virtud del decreto 1953 del 2014. En este momento son 9 resguardos certificados, 8 y una asociación de resguardos indígenas, los cuales ya vienen administrando desde la vigencia 2015 los recursos a través de cuentas maestras. En la misma vigencia, para el mes de diciembre se expidió la resolución 4835 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se reglamentaron las cuentas maestras para la participación del propósito general, las asignaciones especiales de alimentación escolar, municipios ribereños, resguardos indígenas y la asignación para la atención integral a la primera infancia, que se da exclusivamente cuando hay un crecimiento por la economía, con lo cual desde el 31 de julio de 2016 hemos puesto en práctica las cuentas maestras de manera definitiva, registradas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ya para la vigencia de 2016, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la resolución 0857 para regular las cuentas maestras que en efecto regularán la participación de agua potable y saneamiento básico. Mientras que para la vigencia de 2017, el Ministerio de Educación Nacional expidió la resolución 12829, la cual tiene por objeto, evidentemente, reglamentar las cuentas maestras de la participación de educación en los componentes de prestación de servicio, cancelaciones, calidad matrícula y calidad por gratuidad. Ahora pasemos a qué son las cuentas maestras. Las cuentas maestras son un producto bancario especial que está reglamentado por unas características especiales que cada una de las resoluciones la tiene y que mencionaré a continuación. La primera condición y la más importante para el ejercicio de control que realiza el Gobierno Nacional de los Recursos del SGP es que la totalidad de las operaciones débito y crédito que se realizan a través de estas cuentas son reportadas mensualmente por las entidades financieras a cada uno de los ministerios cabeza de sector. Con esto, en una ventana del 1 al 20 de cada mes, las entidades financieras no reportan la total información para conocer el 100% de los movimientos. Ya particularmente el producto financiero, lo que tenemos es que operan exclusivamente mediante operaciones electrónicas, esto restringido al débito y al crédito, es decir, no se permiten ingresos distintos a los electrónicos ni débitos distintos a los electrónicos. La tercera gran característica es que solo permite la dispersión de pagos a beneficiarios previamente inscritos, y esto también ha repercutido en un tema de seguridad del producto, toda vez que si no hay una prescripción de este beneficiario no podemos lanzar los pagos. La cuarta característica es que generan rendimientos sin importar su nominación, ahorros o corriente. Esto tiene que ver también con una serie de hallazgos que habían encontrado los organismos de control respecto de la administración de recursos en cuentas corrientes que no estaban rentando, y a la luz del producto pues se ha dicho que deben rentar en condiciones de mercado pactadas previamente entre la entidad territorial y la entidad bancaria. La quinta característica es que están exentas del gravamen a los movimientos financieros. Esto es artículo 97 de la Ley 715, y la sexta característica es que permiten pactar reciprocidades para compensar valores por otros servicios bancarios, también en un ejercicio de negociación entre la entidad territorial y la entidad bancaria. La séptima, que no está mencionada en la presentación, pero que resulta ser la que recoge estas 6 características principales, es que todas ellas se suscriben a través de un convenio que se suscribe entre la entidad territorial
y la entidad financiera. Ahora bien, ¿cómo funcionan las cuentas maestras? Las cuentas maestras funcionan a través del portal de banca oficial o de banca empresarial que tienen cada una de las entidades bancarias, con una autenticación que puede ser simple o que puede ser dual, y a través de una entrada por token y una revalidación por token suplente. Cuando se inicia el proceso del pago, del ejercicio propio de la tarea tesoral, de la dispersión del pago, ¿qué es lo que en principio ocurriría? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como bien lo vimos en las características, una de ellas es la preinscripción de los beneficiarios. Entonces, el primer ejercicio tesoral que debemos hacer a la hora de entrar al portal es hacer la preinscripción de los beneficiarios, dejando muy claro su nombre, su identificación, el número de cuenta y el tipo de cuenta a donde se va a dispersar el giro, previa verificación con los soportes que cada entidad territorial solicita a quien se le va a dispersar el giro. Un segundo tema que cobra mucha relevancia en el ejercicio de control es que los ministerios han identificado que hay cuentas que son propias de la entidad territorial que pueden ser inscritas como beneficiarios. ¿Cuáles son esas cuentas? En principio, las únicas cuentas que puede registrar la entidad territorial como cuenta propia para ser beneficiaria de la cuenta maestra son las cuentas que corresponden a los impuestos municipales o distritales, y además deben llevar una nomenclatura que se ha definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Adicionalmente, a la hora de suscribir operaciones de crédito en las cuentas de propósito general y agua potable y saneamiento básico, que por ley son las únicas permitidas para financiar operaciones de crédito público con dichos recursos, pues la otra cuenta que está permitida es la cuenta denominada cuenta de manejo de garantías, de las que les hablaré más adelante. Una vez cargado la totalidad de beneficiarios de pago, a lo que procedemos es al cargue del lote de pago o archivo de pago, de acuerdo al usuario del portal que cada uno tenga, verificando evidentemente que la totalidad de pagos esté dispuesta para ser lanzada, que no existan pagos por mayor valor, que no existan pagos repetidos, para evitar la generación de reintegros, que puede ser una tarea bastante complicada y que también veremos a continuación. Y por último, realizar la dispersión de los pagos cargados. Como se los comentaba, puede ser por dos mecanismos: una autorización dual o simplemente una autorización sencilla con token exclusivamente del pagador. Pasemos entonces ahora a los beneficios de las cuentas maestras. Dentro de este ejercicio que lleva aproximadamente 2 años y medio, 3 años, los beneficios que hemos encontrado, primero, y el que más podemos resaltar, es la disminución del hurto electrónico. Pasamos de tener una serie de 294 casos aproximados por vigencia de situaciones que tenían que ver con el hurto electrónico a 31 de diciembre de 2017, 0 casos de hurto electrónico a través de las cuentas maestras. ¿Esto en qué repercute? Evidentemente en una seguridad en las transacciones, que además, como beneficio adicional, nos lleva a una transparencia en el uso del recurso público, porque sabemos a quién se gira, lo conoce la entidad territorial, lo conocen los ministerios sectoriales, y por último, a un control más efectivo en el uso del recurso por parte de los terceros. Pero ¿por qué es importante conocer esto del control? Porque evidentemente tenemos que hablar de que existe un contexto de control. No es menor que los ministerios solicitemos la información, y esta información se solicita en virtud de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones, que se encuentran en el decreto 028 y sus decretos reglamentarios, todos ubicados en el artículo compilatorio de Hacienda 1068 de 2015, en los cuales podemos hablar de una situación de riesgo puntual de la que trata ese decreto, que es la administración de los recursos en cuentas distintas a la cuenta maestra. Por eso la claridad de que hay solamente unas cuantas cuentas propias que pueden inscribirse. No es entonces que la cuenta maestra es una cuenta de paso para dispersar a otras cuentas, y eso deriva entonces en un control mucho más riguroso a la hora de revisar los reportes. También tenemos como situación de riesgo la realización de operaciones no permitidas, operaciones que han venido disminuyendo en la vigencia 2017 y que estamos intentando
intentando trabajar con el sistema bancario para que los bancos regulen estas operaciones que hasta hoy tenemos permitidas y que no han sido marcadas como no permitidas. Y por último, el mensaje más importante para las entidades territoriales, y ya no en el marco del decreto 028, sino en un riesgo operacional para los recursos de cada una de las entidades, es la revisión a lo pactado en los convenios de operación de cuentas maestras. Es fundamental que las entidades sepan qué es lo que han firmado, cuál es la tasa con la cual han suscrito estos convenios, cuáles han sido las condiciones que han pactado con los bancos para que ellos también sean o tengan la posibilidad de poder hacerlos valer en la hora en que lo necesiten. Ya hemos tenido casos como cuentas que no se abonaba el rendimiento financiero y evidentemente a la hora de revisar el convenio pues era una condición indiscutible para hacer el producto una cuenta maestra. Entonces es importante, es la invitación a que conozcamos los convenios, sepamos qué ha sido lo que se ha pactado para de ese modo entonces evitar riesgos operacionales en el marco de las cuentas maestras. Pasemos entonces ahora a lo que resulta más importante en el marco de esta pequeña charla y es ¿qué es lo que puedo hacer a través de la cuenta maestra? ¿Cuáles son esas operaciones que están permitidas y cuáles son las que no están permitidas? Entonces hablemos ahora de qué es lo que está permitido. Evidentemente está permitido el recaudo de los recursos del SGP, los rendimientos financieros pactados como condición sine qua non del producto y adicionalmente los reintegros por el pago de lo no debido o de mayores valores cuando sea el caso. Y me voy a detener en el tema de los reintegros porque el procedimiento que se ha determinado es: a la hora de presentarse un pago por lo no debido o un pago por mayor valor, lo que la entidad debe hacer es notificarle al beneficiario de ese pago, informarle el número de la cuenta maestra para que él desde la misma cuenta que recibió el recurso lo reintegre por una operación electrónica de débito desde su cuenta. De ese modo lo que nos va a quedar en los reportes y en los extractos es una entrada y una salida de cada uno de esos pagos por mayor valor o por pago de lo no debido. ¿Qué otra cosa está permitida? Evidentemente, como condición, pues está el pago a beneficiarios por la adquisición de bienes y o la prestación de servicios, el pago de servicios de la deuda de acuerdo con lo establecido en la ley 715, con los topes que por ley existen y que deben realizarse mediante la cuenta de manejo de garantías, que es un producto bancario que suscribe la entidad territorial con cada uno de los bancos sujetos de la operación de crédito público en la que se va a pactar que hay un depósito del dinero, es decir, un dinero que viaja de la cuenta maestra hacia la cuenta de manejo de garantías con una aceptación de débito automático por parte de la entidad bancaria para que capture los recursos y honre el servicio de la deuda. Otra de las situaciones que está permitida para los sectores de propósito general y educación es el pago de nómina. El pago de nómina, evidentemente con una prescripción de todos los sujetos de nómina. Sabemos que hay una parcialización de nómina en la mayoría de los municipios, no todos se financian con SGP, entonces lo que estamos pidiendo es que en la dispersión de nómina de aquellos funcionarios que se realizan con cargo al Sistema General de Participaciones se haga desde la cuenta maestra. Y del mismo modo todo lo que tiene que ver con el pago de sus aportes, otros tipos de descuentos que están permitidos por ley. ¿Qué otra cosa está permitido? Pues como se los dijimos, están permitidas la inscripción de las cuentas de las estampillas, pues evidentemente está permitido el recaudo o las retenciones a favor de terceros, en este caso de impuestos y estampillas de nivel departamental y municipal que se concilian directamente en la tesorería o en el nivel departamental. Y por último tenemos el traslado de recursos a las cuentas maestras pagadoras en los casos permitidos. La siguiente resolución que estamos expidiendo y que esperamos que esté para febrero ya puesta en marcha es la de cuentas maestras pagadoras, que lo que va a permitir es obtener un producto para realizar el pago de servicios a través de la plataforma PSE para 5 casos excepcionales. ¿Cuáles son estos casos? El primero y más importante, el pago de la planilla de aportes. El segundo es el pago de servicios públicos cuando así haya una oportunidad de hacerlo en los grandes operadores, sobre todo en operadores de telefonía móvil, que es uno de los grandes inconvenientes que se han evidenciado a la hora del pago de servicios públicos. La constitución de títulos judiciales, que sin duda es un avance significativo para la economía del recurso del SGP, toda vez que cambiamos la modalidad de constitución de títulos por el portal del Banco Agrario, reduciendo sustancialmente los costos e indicando un único costo por uno o cuantos títulos judiciales sean necesarios constituir durante el mes. Y por último, el pago de impuestos nacionales a la DIAN.
Respecto de estos 5 temas, bueno, ahí hace falta decirlo, pero lo asociamos un poco al tema de la nómina. Está el tema de cesantías, cuentas AFC y ahorros voluntarios, que también se hacen a través de PSE. Entonces, a mitad de febrero esperamos que podamos contar ya con un manual o un instructivo en el cual le podamos decir cómo realizar el pago de la DIAN, cómo realizar el pago de la planilla de aportes, para evitar entonces que desde ahí se empiecen a generar consultas que nos puedan derivar en una puesta en marcha lenta del producto de cuenta maestra pagadora. Y como ya hablamos de lo que está permitido, ahora hablemos de lo que no está permitido. ¿Qué no está permitido en el marco de las cuentas maestras? En el marco de la cuenta maestra, evidentemente está prohibido realizar sobregiros o cerrar el mes con sobregiros, porque encontraríamos reportes negativos que no podrían ser. No está permitido, toda vez que solamente opera por medio electrónico, pues el pago de obligaciones mediante cheque o cheque de gerencia, ni la realización de consignaciones por ventanillas o corresponsal bancario. Esto exclusivamente con el objeto de blindar el producto. Adicionalmente, ¿qué no está permitido? No está permitido el endoso del pago de obligaciones a personas diferentes al beneficiario original. ¿A qué nos referimos con esto? Con ciertas consultas que nos han llegado en las que nos indican que hay beneficiarios del pago que se acercan a las tesorerías a indicar que por un tema particular, ya sea un embargo o cualquier otro, el pago que se le haga a él se le haga a otra cuenta de una persona distinta, su hijo, su primo, su hermano, o incluso otra persona de la sociedad que constituye la persona jurídica que es sujeta del pago. ¿Qué otra cosa no está permitida desde esta gran cuenta maestra? Evidentemente los pagos PSE que no estén autorizados por las cuentas pagadoras, ni mucho menos es una operación permitida poder hacer un pago PSE desde la cuenta maestra. Uno de los temas que resulta relevante indicar en lo no permitido es la realización de sustituciones de fuentes al SGP a recursos propios o de recursos propios al SGP. ¿Con esto a qué nos referimos? Nos referimos a lo que, entre comillas, podríamos denominar créditos internos de tesoro o de caja, porque lo que estamos violando es el principio de unidad de caja del que trata el artículo 91 de la ley 715, y entonces estaríamos poniendo en riesgo los recursos a la hora del ejercicio de control. Y por último, no está permitido entonces también el traslado a cuentas distintas a las autorizadas a nombre de la entidad territorial. Con esto, el llamado más importante es: señores, por favor, no utilicemos la cuenta maestra como una cuenta puente para dispersar a cuentas satélites, sobre todo en las de propósito general. Entendemos que es un cambio en cómo se venían haciendo las cosas, sin embargo, resulta realmente importante que toda la administración se haga desde la cuenta maestra. En este momento ya estamos iniciando las acciones de control con información de la vigencia 2017 y obviamente servirán de insumo para las acciones de control aquellos que usen la cuenta maestra como operación, como operación para sacar los recursos hacia otras cuentas no autorizadas. Por último, recordarles que los institutos descentralizados de deporte y cultura están en la obligación de aperturar cuentas maestras. A la fecha tenemos un número muy pequeño de institutos descentralizados con cuenta maestra, y esperamos que ese número vaya en aumento, cortesía de esta masificación de la información, y por tanto los invitamos a que conozcan y encuentren en el portal web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público todo lo que tiene que ver con las cuentas maestras de las que trata la resolución 4835 de 2015. Con esto, un brochazo general de qué son las cuentas maestras. Esperamos que les ayuden en su cotidiano. Muchas gracias.